datos macroeconómicos llega el momento para Jerome Powell, una semana, menos de una semana, para que llegue Donald Trump a la Casa Blanca y estamos a la espera de datos clave. Mañana el IPC de Estados Unidos, ya acabamos de conocer los precios al productor, sorprenden subiendo un poquito menos de lo esperado. En concreto, si nos fijamos en los precios al productor en tasa interanual, el pronóstico era del 3,5, venimos de un dato anterior del 3%, suben pero un poquito menos de lo esperado, 3,3%, 3 décimas más, eso sí, que en el periodo anterior. Miramos también al dato mensual que se queda por debajo de lo esperado, sorprende la baja, 0,4% era el dato anterior, el pronóstico era que se mantuviera, es decir, 0,4%, ha salido un 0,2%. Los precios al productor de Estados Unidos suben menos de lo esperado, tanto en tasa mensual como en tasa interanual. Empezamos a ver el primer efecto precisamente de este dato, vemos por ejemplo al dólar cayendo hasta el 109,49, es decir, cediendo hasta 2 décimas, vemos también a los futuros del S&P 500 que aprovechan este dato, suben además con fuerza hasta 30 puntos, 5.883 puntos ahora mismo para el S&P 500, los futuros del S&P subiendo a tenor de esta noticia, este IPP, estos precios al productor de Estados Unidos que suben menos de lo esperado y que dan un respiro a Jerome Powell. Vamos a analizar precisamente este dato de la mano de Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte por aquí, como decimos, con un respiro para los mercados después de unas semanas de dudas, después del optimismo de rally de Navidad, también el optimismo que ha inculcado el propio Donald Trump. Ayer se hablaba ya de recortes de aranceles algo más graduales y hoy parece que este dato da pues, un nuevo impulso al mercado. ¿Cómo te lo tomas tú? ¿Cómo lo valoras, Gustavo? Bueno, yo creo que es un dato importante, ¿no? Sobre todo porque el mercado tiene miedo a los potenciales repuntes en la inflación, un miedo que es completamente racional, por otro lado, porque tenemos un gobierno, bueno, primero que tenemos el fantasma de la inflación merodeando muy reciente y luego tenemos también un gobierno que ha dicho que va a rebajar mucho los impuestos, pero no sabemos cómo va a financiar ese déficit exactamente, porque financiarlo con aranceles pues tampoco es lo más óptimo, ¿no? Así que el mercado, a través de las primas de riesgo que asignan los bonos, pues ha puesto el tipo de interés muy elevado, teniendo en cuenta que puede haber estos repuntes de inflación, y así que cualquier dato que vaya en la dirección contraria pues es un respiro para las bolsas, aunque un respiro con cierta prudencia. Yo creo que la reacción inicial va a ser, como bien está haciendo Standard Poor's ahora, 500 ahora, subir para luego volver a estar prudentes y ver qué pasa con el verdadero dato de inflación, que es el CPI, ¿no? Dicho esto, pues como bien has comentado, el dato de IPP, índice de producción, que no olvidemos que es el índice de inflación por el lado de la oferta, por el lado del productor, no por el lado de la demanda, pues tenemos que ha salido en línea de lo esperado, pero si no mal estoy viendo que el subyacente mensual ha salido bastante mejor, ¿no? Porque el subyacente mensual sale el 0%, con lo cual significa que, aislando el componente del petróleo y los alimentos, pues por el lado de la oferta no han crecido los precios intermensualmente, con lo cual es un buen dato porque el mercado preveía un crecimiento del 0,3%, ¿no? Y el lado de intermensual, por el lado de la producción, estamos hablando de un 0,4 con respecto a un 0,2 que ha salido en general. Así que son buenos datos que, como bien has apuntado, pues pueden dar un cierto balón de oxígeno momentáneo antes de que salga el dato de inflación general por el lado de la demanda, que es el verdaderamente importante, ¿no? Precisamente, Gustavo, por esto te quería preguntar, el dato de verdad, el dato clave de esta semana es el IPC, que conoceremos mañana precisamente sobre esta hora. Se espera que suba hasta el 2,9%. ¿Qué podemos esperar y sobre todo cómo puede afectar a los mercados en un momento además de mucha incertidumbre, ¿no? Con Donald Trump como telón de fondo, ¿no? Como protagonista? Hablaba antes del terreno geopolítico, en lo que se refiere a los mercados también es protagonista Donald Trump. No, este dato ha sido es un entremés, es un ingrediente, digamos que es un aperitivo muy light de lo que realmente importa, que es el CPI mañana. Como mañana salga un dato de inflación elevado, va a poner en jaque todo a las bolsas, porque tienes por un lado una Reserva Federal que quiere mantener los tipos de interés o que desea darle valor al dólar, y luego por otro lado tienes a un Donald Trump que quiere rebajar los tipos de interés y por tanto tener un dólar más débil, ¿no? Así que
Como mañana salga el dato de inflación elevado, pues las bolsas van a sufrir, desde luego, ¿no? Así que, pero bueno, mientras tanto, pues ya tenemos un Standard & Poor's 500 que sube medio punto porcentual y a la espera de lo que sucede mañana, que es el dato, como he dicho, verdaderamente importante, y si sale un dato de inflación bajo, en línea, yo no digo en línea con lo que espera el mercado, sino por debajo de lo que espera el mercado, como ha salido el índice de producción o digamos el por el lado de la oferta, la inflación por el lado de la oferta, como salga un dato bajo, pues entonces sí que vamos a tener bolsas que se van a los 6.000 puntos seguro, es decir, subidas de un 1,5% sin ningún problema, ¿no? Pues pendientes del dato de IPC y hablando de Donald Trump, te quiero preguntar también por informaciones que dan cierto respiro al mercado, estos aranceles, estos supuestos aranceles graduales. Se espera que el próximo lunes, que el 20 de enero, comience la ristra de órdenes ejecutivas de Donald Trump. Sobre todo el miedo está en los aranceles a Europa, a China. ¿Es una buena noticia que sean graduales, Gustavo? ¿Cómo lo está digiriendo el mercado? Bueno, jamás es una buena noticia en términos de liberalismo, ¿no? Y de libertad económica que exista un arancel, aunque este sea de imposición directa o sea gradual, ¿no? Porque al final un arancel pues lo que hace es inflar el precio y además atacar a la libertad del consumidor, que tiene que pagar un precio más por haberse hecho en un determinado territorio, con lo cual eso es absurdo, ¿no? Es mercantilismo, proteccionismo, que nunca es bueno para las economías. Dicho esto, claro, si el golpe me lo pegas gradualmente, pues me duele menos, porque me voy acostumbrando al golpe, ¿no? Pero los mercados lo que van a poner el foco es, primero, cómo pueden dañar estos aranceles a la economía mundial. Segundo, cuán inflacionarios van a ser. Y tercero, si realmente Trump es capaz de reducir el déficit con estos aranceles, que yo no lo creo, ¿no? Y además los números no salen. Y por eso las primas de riesgo y por eso las TIR de los bonos están cotizando en niveles históricamente elevados, ¿no? Ya tenemos un bono americano a 10 años que se aproxima peligrosamente a la barrera del 5% y el resto de bonos mundiales cotizando en el 5%, ¿no? Hemos vivido un rally bajista de los bonos que no se veía en mucho tiempo. Todo el mundo, todo el mercado está vendiendo bonos porque descuentan que obviamente la inflación se puede descuentar riesgos en la economía, ¿no? Por el lado de la inflación, que puede volver a repuntar y además hacerlo de manera abrupta, ¿no? Así que vamos a ir analizando cómo van viniendo los datos para poder incorporarlo a nuestras tesis de inversión y poco a poco iremos viendo en qué termina este bonito tráiler que es el gobierno de Trump y si realmente acaba en decepción, que yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué sucede con Donald Trump, cómo se lo toman los mercados y sobre todo pues también esperando al próximo 20 de enero y a ver cuál es la reacción final. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. A vosotros, como siempre, a vosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes.